Hola y bienvenidos de nuevo al canal Tu Maestro en Casa. En este y en el siguiente vídeo vamos a aprender los ángulos y su medida. Concretamente en este primer vídeo aprenderemos las partes que tiene un ángulo y en el siguiente aprenderemos cómo medir el ángulo y también a dibujarlo. Acordaros que, como siempre en todos los vídeos, al final os dejo la imagen divertida del día y si os gusta el vídeo darle a me gusta. También podéis suscribiros al canal donde encontraréis muchísimos más vídeos. En primer lugar vamos a ver cómo se forma un ángulo. Pues bien, para formar un ángulo necesitamos necesariamente al menos dos rectas, como estas de aquí, ¿vale? Tenemos la recta azul y la recta roja. Pero para que haya un ángulo, las rectas se tienen que cortar en algún punto determinado. Imaginaros que estas rectas estuvieran separadas, ¿no? Vemos que estas rectas no tienen ningún ángulo porque no se cruzan entre ellas. Pero ahora bien, si prolongáramos esta recta roja hacia allí y esta azul hacia allí, llegaría un momento en que se cruzarían, como vamos a ver ahora. Esta recta, si la prolongáramos, y esta azul también, veríamos que habría un momento en el que se cruzan una con la otra. Pero cuando dos rectas, por mucho que las prolonguemos, si no se llegan a cruzar nunca, decimos que son rectas paralelas, como esta que os muestro ahora. Como veis, esta recta azul y esta recta azul, por mucho que las prolongue, jamás se unirán. ¿De acuerdo? ¿Cómo saber si dos rectas son paralelas? Pues mirad, coged de un extremo y medís la distancia que hay entre esta y esta, y aquí lo mismo, y si miden exactamente lo mismo, significa que esas rectas jamás se unirán, siempre existirá esa distancia entre ellas, ¿vale? Hay otra forma de hacerlo con una escuadra y un cartabón, que ahora os muestro. Bien, aquí tenemos una escuadra y un cartabón. La escuadra es esta, ¿vale? Y el cartabón es este. Ahora después veremos en qué se diferencian, sobre todo en los grados, en los ángulos que tienen. Primero que nada cogemos el cartabón, voy a hacerlo más grande y le voy a dar la vuelta. Una vez lo tengo en esta posición, lo que tengo que hacer es situarlo sobre la recta que quiero saber si es paralela. La pongo justo aquí. Una vez la tengo situada así, lo que voy a hacer es coger la escuadra y la voy a situar de esta forma, justo donde está el cartabón, ¿vale? Podemos ver cómo esto de aquí tiene que estar unido y el cartabón tiene que estar justo en la recta que queremos medir. Bien, una vez tenemos esto, lo que tenemos que hacer es desplazar el cartabón pegadito a la escuadra hacia arriba, y si la otra recta coincide, como podemos ver, significa que estas dos rectas son paralelas, ¿vale? Fijaros como ahora voy a poner una que es casi paralela, pero sin embargo no lo es y no coinciden. Bien, fijaros en estas dos rectas que parecen paralelas, esta y esta, porque a veces pueden incluso estar más separadas y es difícil saber si estas dos rectas son paralelas. Simplemente situamos el cartabón sobre una de ellas, vemos que coincide, y al desplazarlo hacia arriba podemos comprobar que no es paralela, porque fijaros que a este lado la línea está por encima y en este otro está por debajo. Por tanto, llegará un momento cuando prolonguemos muchísimo estas dos rectas en la que se unirán, y al unirse es cuando formaremos un ángulo. Bien, ahora vamos a centrarnos en lo que son los ángulos. Cogemos estas dos rectas que teníamos con anterioridad y vamos a hacer que se crucen en algún punto. Bien, tenemos este cruce de la línea azul y la línea roja y vamos a ver las partes que tiene. Mirad, donde se cruzan las dos rectas, este puntito de aquí se va a llamar vértice. Como veis, es el punto en el que se cortan las dos rectas. Acordémonos de este nombre, vértice. Y estas dos partes que tenemos aquí, es decir, no todas las rectas, sino desde el vértice hasta ahí,
¿vale? Y desde este vértice hasta ahí son los lados del ángulo, que es la distancia o la abertura que tiene estos dos lados. Bien, vamos a ver qué es esto de los ángulos y a ver si lo podemos entender con facilidad. Mirad, aquí tenemos una circunferencia y esta circunferencia, la medida de su ángulo es de 360 grados, se miden así, porque los ángulos se miden de la siguiente forma. Para medir ángulos necesitamos, las unidades de medida son grados, minutos y segundos. Podemos pensar, para acordarnos, que los grados son como las horas, ¿vale? Es decir, un grado será igual a 60 minutos y cada minuto es igual a 60 segundos, como todos sabemos ya para medir horas. Aquí tenemos las medidas de conversión, es decir, un grado es igual a 60 minutos y se representa de esta forma. Los grados se pone un circulito, ¿vale? Y los minutos como tenemos aquí, con una comita, y los segundos con dos comitas. Y tenemos que un minuto es igual a 60 segundos. Muy bien, pues el total de grados que tiene una circunferencia son 360. Lo que pasa es que cuando cruzamos dos rectas, lo que tenemos son 4 ángulos. Un ángulo que es este, de esta abertura, de aquí a aquí. Otro ángulo que es de aquí a aquí. Otro que es de aquí a aquí. Y otro de ahí a ahí. Al sumarlos los 4 nos tiene que dar 360 grados. ¿Cómo podemos medir los ángulos? Bueno, voy a marcar que estos son ángulos, os lo voy a escribir aquí. Bien, ya os lo he puesto para que lo vierais. Entonces vamos a repasar un poquito las partes que tienen los ángulos. Mirad, cuando dos rectas se cruzan, tienen dos lados, bueno, tienen un vértice primero que nada, que es el punto donde se cruzan. Después tienen dos lados y la abertura que tiene esos dos lados se llama ángulo. Y para medirlo tenemos los grados, los minutos y los segundos. Y en este ejemplo de aquí, lo que tendríamos sería un primer ángulo, que es este, con estos dos lados. Tendríamos un segundo ángulo con este lado y este lado. Un tercer ángulo, que es este de aquí, con ese lado y ese lado. Y un último ángulo con este de aquí, correspondiente a este lado y a este. Al final todos ellos, sumados, nos tienen que dar 360 grados. Y si sumamos los dos de una parte, tenemos 180, porque es la mitad de 360. Bueno, pues espero que os hayan quedado claro las partes de un ángulo. Y en el siguiente vídeo aprenderemos a medir los ángulos con una cosa que se llama, un utensilio que se llama transportador. Pues nada, chicos, os dejo con la imagen del día y que disfrutéis. ¿Quién dijo que habían ratones? Pobre elefante. Bueno, nada, chicos, hasta la próxima y que disfrutéis del día.